tal? ¿Cómo están? Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente porque iniciamos hace poquito, a las 5 de la tarde, hora Perú, y ya estamos con nuestra primera actividad, ahora a las 6, aquí, desde las instalaciones de la ciudad de Ica, de la Fílica, para iniciar con esta actividad que nos tiene muy entusiasmados, porque es un libro que nos ha cautivado, es un libro maravilloso, donde uno encuentra una diversidad de historias y, por supuesto, con la magnífica pluma que tiene Teresa Ruiz Rosas, Premio Nacional de Literatura, que está con nosotros. Ella está en medianoche en Barcelona, pero se ha tomado la molestia de quedarse para acompañarnos en esta presentación junto al escritor César Panduro Astorga. Recordar que la transmisión llega a través de la Feria del Libro Abraham Valdemar en Facebook, y estamos en simultáneo con La Lupa, que es un medio digital que tiene también muchísimos seguidores para la comunidad iqueña, encontrarnos con los libros y conocer también de nuestros autores peruanos. Por eso nos acompaña Teresa Rosas. Ella es una escritora, traductora literaria, docente universitaria, y como ya lo hemos mencionado, acaba de ganarse un premio importante que es un reconocimiento a su inmensa labor literaria. Es hija además del gran poeta José Luis Rosas, de quien somos fiel admiradores. Vamos a enseguida darle un pase a Teresa y a César. Teresa, bienvenida. Adelante a la Fílica. Muchas gracias, Lady, por la invitación, y bueno, me siento muy feliz de poder estar, aunque solo sea virtualmente, con ustedes. Me encantaría volver a Ica y espero poder hacerlo pronto. Es un lugar muy, muy especial para mí, muy entrañable. Tengo gratísimos recuerdos de las veces que he estado ahí, y justamente también con mi padre. En fin, me emociona mucho todo esto. Muchas gracias. Claro que sí, a nosotros también nos encanta tenerte nuevamente, y por eso yo los voy a dejar en diálogo con César Panduro Astorga, quien me va a entrevistarte un poco, a preguntarte algunas cosas sobre este libro, Estación del Libro, que es una maravilla, y luego estaré retornando con ustedes también para las preguntas del público. Adelante, César. Gracias, Ley, y también, sobre todo, gracias a Teresa por haber escrito esta gran novela. Bueno, yo estoy muy contento, ¿no? Porque a Teresa la conozco hace muchos años, admiro también, como decía Ley, a su padre, y bueno, también Teresa tiene ya un sitial en la novela peruana, ¿no? Yo recuerdo mucho una vez con Osvaldo Reynoso, y me disculparán, ¿no? No es una palabrota, ¿no? Pero como se lo dijo una vez a Teresa en Chile, ¿no? Ella escribe bien, carajo. Así se escribe, carajo. Yo recuerdo mucho que Osvaldo, porque yo le entregué el libro, ¿no? Esta es la calle Toledo, y me dijo que era una narradora que merecía ya en ese entonces, no solamente un mayor reconocimiento, cosa que yo creo que con la publicación de esta novela y el premio que ha recibido es un justo momento, ¿no? Para que las personas que desean acercarse a la narrativa de Teresa Ruiz Rosas puedan empezar a disfrutarla como yo lo he hecho, ¿no? Yo voy a ser muy breve y después más bien voy a preguntarte, Teresa, ¿no? Porque hay varios hilos ahí, porque a mí lo que más me ha maravillado son esas historias que han quedado inconclusas, ¿no? Este cuaderno que ha escrito Anne, que es un personaje además harto interesante, con una dignidad, con una entereza y con una aventura por la vida. Y algo además también, ¿no? Que sospecho que hay algo o mucho de ti en Silvia, que es esta, además porque dejas varios elementos a los que conocemos a tu familia. Está la librería de Daniel Olazábal, por más que tú metes poemas de José Luis Rosas, algunos fragmentos muy bien escogidos de Dostoyevsky, pero a mí la parte que más me ha dejado así, ¿no? Pucha, ¿qué pasó con todas estas pacientes? Que al final es bien interesante, ¿no? Porque nos presentas la estación, estas mujeres que están ahí, mujeres además muy bien vestidas, mujeres que probablemente en algún momento tú de la novela lo haces ver, y es a veces cierto, ¿no? La carga de la enfermedad para las familias, ¿no? Cual sea la enfermedad, ¿no? Cual sea la enfermedad, y es probable que a pesar de este psiquiatra que se las trae, porque es un personaje que ha hecho muchas cosas, es alguien además que posee una cultura, a veces uno se queda pensando, ¿no? Este señor Tauler, si realmente le interesó la psiquiatría o fue un medio, ¿no? Para alcanzar
digamos, una economía que le permitiera realmente dedicarse al final de su vida al libro que él va a escribir sobre arte, ¿no? Pero la novela es una novela que creo que solo lo hubiera escrito una políglota, una persona que tiene una relación con varias lenguas, las disfruta, sabe, ¿no? Porque hay una riqueza también en este castellano arequipeño, muy criollo también, pero además, Teresa, hay una cosa que me ha impresionado, ¿no? De la novela, como te decía, son estos elementos que van constituyendo estas historias que las dejas ahí. Recuerdo mucho a esta mujer que piensa que está llorando lágrimas, después recuerdo a una que se está lanzando o que está pensando que está en el mar, y cada una de estas mujeres o de estas historias constituyen unas historias en sí mismas, ¿no? Entonces, y además hay mucha ternura cuando ella describe a su hija, ¿no? Alguien tan dispar. A veces uno dice, ¿no? Cuando tú también eres madre, yo soy padre, Lady también es madre y nosotros nos dedicamos a eso, algo se va a tomar, ¿no? La gente que crece con nosotros o que crece amorosamente, porque Silvia va a ir por el baile, ¿no? Va a dedicarse al baile. Uno podría pensar que esta Anne, que es una artista, además es alguien que a mí algunas cosas me han caído un tanto raras, ¿no? En este sentido, porque la complejidad y la, digamos, belleza de la construcción de este personaje da pie a varias especulaciones, ¿no? Primero que va negando muchas veces su apellido, ¿no? O sea, uno va viendo que es Borcot, después un apellido que es un poco, ahorita tiene varias S, lo que recuerdo, hasta que ya propiamente ella alcanza una personalidad, pero que nunca deja la timidez, ¿no? Que nunca deja la timidez porque a pesar de que probablemente su arte haya sido extraordinario, no lo mostró. Y tenía ahí, ¿no? A este hombre que probablemente sea el que más sabía sobre arte, al menos abstracto, el arte, que además el mismo Teubler dice, ¿no? Que él en realidad es un regalo que le va a hacer a su gente. O sea, esto no es para él, sabe que va a ser importante y es parte incluso de la construcción de la autoestima de ese pueblo al tener reunido tantas cosas que lo han formado, ha ido recopilando, recolectando. Y ahí, pues, hay un ejemplo de dignidad y ya voy, Teresa, a preguntarte, porque no me quiero explayar, acá tú eres la que tienes que hablar. No, yo feliz escuchándote. Y la novela me ha gustado tanto porque hay un ejemplo de dignidad, y no voy a hacer spoiler ahí, pero me causó mucho, ¿no? Porque en el Perú y en los lugares donde hay sumisión laboral muchas veces, no solamente el Perú, sino en el mundo, cuando este doctor, ¿no? Ella está buscando trabajo, ella, a pesar de no ser secretaria y menos, ¿no? Ligada al mundo de la psiquiatría, ella es escogida por este médico por algunos detalles, ¿no? Ahí la cultura, esta mujer atenta de observar, también la agudeza, ¿no? De este hombre muy inteligente, se da cuenta de que no es solamente una secretaria, es alguien que tiene una cultura tan o igual que él, y que además aprecia el arte, ¿no? Pero aquí hay dos cosas que a veces uno en el mundo laboral a veces se enfrenta, ¿no? Que es la amistad y propiamente estas cuestiones jerárquicas que querramos o no a veces hay en el trabajo. Pero bueno, este hombre la grita, ¿no? De manera neurótica. Probablemente el 99% va a aguantar ese grito porque no tiene otra, ¿no? Porque de todas maneras, si tengo un buen trabajo, hay un buen sueldo, bueno, me aguanto, ¿no? Pero esta no. Esta mujer lo enfrenta, esta mujer le dice, hay algo que no se vende y que es la dignidad. Y esto creo que hay un punto de quiebre y se gana el respeto, ¿no? Y por consiguiente, yo creo que al final creo que sí hay una amistad, ¿no? Por varios elementos, ¿no? Entonces yo estoy muy agradecido con esta novela, Teresa, porque he visto varios registros muy bacanes, ¿no? O sea, está además muy bien escogida las citas. Imagino que ha sido también toda una investigación, digamos, adentrarte en este mundo interesantísimo de la psiquiatría, del análisis de las conductas humanas, que somos tan complejos, tan difíciles, pero a mí me ha maravillado, ¿no? Y además una cosa que creo que has dado digamos, en el centro del tablero, ¿no? Has dado la flecha ahí, es el nombre el título de la novela, ¿no? Estación Delirio. Eso ha sido como la cereza, ¿no? Y
Y bueno, la gente que nos está viendo, escuchando, la novela además está en Ibero, del Kindle, no, no es hacer propaganda a la librería, al libro, ¿no? Al libro. Entonces, a usted además aprovechen, creo que esta semana hay un montón por en la Semana de las Letras. Esta es una novela que incrementa, digamos, la novela peruana reciente, además que nos saca un poco, ¿no? También, ¿no? De estas cuestiones realistas, digamos, yo me acuerdo que un amigo chileno me dijo, ustedes pecan de demasiado realistas, ¿no? Que no está mal tampoco, ¿no? Y además que nos saca un poco, como les decía a ustedes, este asunto también de las novelas sobre senderos, sobre el abuso del ejército, pero sobre todo la novela es un arte, y Teresa es una artista de la palabra, ¿no? La novela está inmensamente bien escrita, uno la disfruta. Les decía a ustedes que hay varios registros porque los personajes también obligan a que ella tenga varios registros. Y esto es un tanto la magia del novelista que trabaja con las palabras, pero también con las emociones, ¿no? Porque si bien es cierto, la novela probablemente teniendo un personaje, además que va por distintas partes, está en un momento en España, está en Arequipa, pero logra estar consigo misma, probablemente ni siquiera con el hombre que ama o los hombres que van apareciendo con ella, sino con Silvia, ¿no? A quien va a confiar, no solamente, incluso digamos, es tan importante Silvia, esta mujer nunca se va de la cabeza a pesar de vivir tan lejos, de tan separada, a tal grado que, aún estando muerta, ella va a establecer este sentido de amistad, de respeto e incluso de generosidad, ¿no? Además, porque ella sabe que va a escribir, ¿no? O sea, se lo hubiera dejado a cualquier otra amiga y no lo hubiera hecho, pero se lo deja a Silvia. Muchas gracias, Teresa. Yo, como siempre, te tengo mucho cariño y estimación y gracias por... bueno, este es mi comentario y no sé, yo más bien quisiera preguntarte o quieres hablar un poquito de lo que de repente yo he dicho y establecemos un diálogo. Sí, bueno, agradecidísima por tus palabras. Yo, el aprecio y el cariño son recíprocos. Tú sabes, me acuerdo cómo en Santiago empecé a leer tu novela y me gusta mucho tu escritura, siempre me ha parecido potente. Y bueno, ahora sabes tú de mi novela más que yo, definitivamente. O sea, todo lo que has dicho es certero. El único crédito que no es mío es el del título, porque el título lo puso el editor, Johan Page. Yo la había titulado El Día del Quicio, que ha pasado a ser el título del primer capítulo. Pero él dijo, no, mira, yo tengo un título que ese es el título. Ya, pues primero me tuve que acostumbrar porque claro, yo ya estaba con el mío, pero efectivamente tú también has corroborado que es un título que le va a la novela muy bien, ¿no? Mira, me alegra mucho que destaques tanto las historias de las pacientes, porque eso es lo más ficticio de toda la novela, ¿no? Eso es lo que es realmente pura imaginación mía, entre comillas, porque en lo demás, digamos, en el personaje de Anne, en el personaje de mi un poco alter ego que es Silvia, en Felicitas la hija, en el propio psiquiatra Tauler, en todos ellos hay elementos biográficos y en mi caso autobiográficos, ¿no? Pero en lo de las pacientes no, eso es absolutamente mío, entre otras cosas porque no me dejaron acceder a los archivos, ¿no? A mí me hubiera gustado tener acceso, fui hasta el lugar, visité, en fin, pero no, y claro, es absolutamente legítimo y comprensible, y entonces dije, bueno, aquí tengo yo, ahora vengo yo, digamos. Y antes me había entrevistado también con el médico que fue asistente de Tauler, que aparece ahí, ¿no? El que también estaba autorizado para aplicar la terapia electroconvulsiva, pero el que representaba, digamos, la vertiente más psicológica que psiquiátrica. Eso fue para mí muy importante poder hablar con él, un señor de 90 y pico de años, que me recibió y que todavía se acordaba de muchas cosas, en fin, todo eso también
lo incorporé, ¿no? a la narración. Y bueno, las anécdotas esas de la clínica misma, por ejemplo, la forma en que fue contratada Anne, eso me lo contó ella, ¿no? Yo lo he recreado, lo he, digamos, de alguna manera enriquecido con elementos, pero esencialmente la anécdota sí que existió, ¿no? Y como bien has dicho tú, ella me contó todo eso para que no cayera en el olvido, ¿no? Y bueno, la operación final, que es con la que arranca la novela, ¿no? Que fue lo más impresionante, tener que hacer eso y que además de hecho fue algo para ella completamente sorpresivo, ¿no? No fue una cosa que se hubiese maquinado también con ella, no, en absoluto. Ella, en el día que ocurrió eso, pues nada, ya era su misión. Y esa es también la grandeza de ella, como con esa sensibilidad que tú has destacado antes, de poder captar en su momento todo lo que eso implicaba, ¿no? Y aceptar, ¿no? No Ahora, negarse. Teresa, tú me dices que en la clínica pasan varias historias muy interesantes, ¿no? Porque hay digamos, esta enfermera que es como casi la dueña, ¿no? Hildegard, Claro. Pero que es una persona que sabe en realidad y conoce al doctor, ¿no? Que es Claro. alguien... Es su amante, además. Es su Claro, amante secreta. Sí. a lo que voy, ¿no? A lo que voy, porque este doctor que ha sido cineasta, es una mina, es un personaje bien Sí. rico, pero, Sí. pero ¿cómo? Porque por un lado, esta mujer le ha caído muy bien a Anne. Es más, ¿no? Esa parte me pareció tragicómica, porque cuando Anne va toda dolorida, ella ya sabe lo que van a contar. Claro, Entonces, ya lo conoce. ya lo conoce, ¿no? Ya lo conoce. Entonces, cuando ella le comenta todo lo contrario, entonces ella le sorprende, ¿no? Y le dice, no, tranquila, no va a pasar nada. Entonces, Claro. yo lo que quiero preguntarte es lo siguiente, ¿no? Esta mujer humaniza un poco a este doctor, digamos, un tanto, porque a mí me llamó mucho la atención que él no quiera seguir con la clínica, ¿no? O sea, él no quiere seguir con la clínica, es más, estos médicos que tú, de repente alguno de ellos conociste, quieren seguir porque no solamente es una cuestión laboral, estamos hablando de una clínica prestigiosa, o sea, Claro. una clínica prestigiosa donde mucha gente ha podido calmar sus problemas. Pero, digamos, ¿esta amante lo humaniza un poco más? ¿O ya el arte lo humaniza a este médico que es realmente muy preciso, ¿no? Él sabe que no puede de alguna manera mostrar incluso hasta fragilidades frente a la gente. Porque hay una parte que creo que lo dice Anne, no recuerdo muy bien, que me pareció bien interesante, ¿no? Cuando están analizando el asunto de los alcohólicos, ¿no? Que la única manera de tratar, digamos, a los alcohólicos es con una personalidad muy fuerte. O sea, la sumisión que siente por el alcohol la tienen que sentir por un ser humano. Esa observación me pareció muy interesante. Pero para no explayarme, Teresa. Expláyate nomás. Ya Lady nos dirá que nos vayamos a seguir conversando al bar. Pero ¿qué es tan importante en el entramado de este personaje Tauler que roba la atención? Por más que Anne sea la protagonista, pero este es el que a mí particularmente... Claro, ¿no? Que sí. ¿Crees que humaniza el hecho de que, digamos, él tuviera un amante y que no tuviera hijos? Es decir, o probablemente era la única vía realmente de placer, ¿no? Del cuerpo, aparte, bueno, estaba lo estético, pero lo que realmente lo ligaba a los seres humanos era esta mujer. No estoy tan segura de eso, porque él de hecho era un personaje muy polifacético e interesantísimo, ¿no? Yo he leído sus memorias y ahí cuenta
toda su vida en realidad, pero no la última faceta de la clínica justamente, ¿no? Sino más bien el comienzo, como su vocación por la medicina, porque eso también lo comentaste antes, si él se dedicó a la psiquiatría solamente para hacerse digamos, un capital. No, él tenía una gran vocación. Él trabajó, también por ahí cuento en la novela en algunas partes, ¿no? Trabajó con algunos médicos que en su momento fueron, psiquiatras fueron muy innovadores, ¿no? Entonces él finalmente diseñó su propio proyecto al punto de diseñar también el espacio físico, ¿no? La clínica misma, la última que tuvo en Stuttgart, la diseñó él enteramente. Además, ten en cuenta que todo eso fue un trabajo de posguerra, en realidad, ¿no? Él había pasado toda la guerra, en fin. Entonces, él, no es que él quiera simplemente cerrar, sino que es ya muy mayor cuando decide hacer esta operación. Es muy mayor, en realidad podría estar jubilado mucho tiempo atrás, pero bueno, está en esa dinámica, tiene también pasión por ese trabajo, pero lo que no puede soportar, o sea, yo no conocía a los médicos que querían, digamos, heredar la clínica, sino al que fue su asistente, al que estaba prácticamente a su nivel, ¿no? Él no lo hace, eso me lo corroboró él, ya me lo había contado Ana en su momento, porque además también salió, cuando se cerró, salió en la prensa y todo. No lo hace porque no confía y le parece una irresponsabilidad dejar una clínica que tiene una terapia tan delicada como es la electroconvulsiva en manos de gente que para él no están al 100% del nivel que él considera necesario o indispensable, ¿no? Entonces, es por eso, porque a él económicamente le hubiera convenido que siguiera, traspasarla, digamos, ¿no? Y no simplemente cerrarla como lo hizo, pero le pareció, era una cuestión desde su perspectiva de ética, ¿no? Lo que yo he llamado por ahí la responsabilidad del conocimiento, porque él tenía el conocimiento. Entonces él podía responsabilizarse de lo que él hacía. Él les dio a los otros una oportunidad, pero no respondieron como él esperaba. Entonces dijo que no. Esa fue la razón. Ahora, Teresa, Silvia es una chica, incluso hasta candorosa en algún momento, especialmente en la estancia de Arequipa, ¿no? Logra una amistad con Anne, no solamente por el idioma, ¿no? Porque Anne ni siquiera hablaba muy bien cuando llega, ¿no? Yo creo que hay más bien una especie de me caíste bien por hormonas, ¿no? Por feromonas, ¿no? Nos caemos bien. Pero ¿qué le permite a Silvia? Porque la Silvia que aparece ya en Europa es una Silvia, podría incluso en algún momento hasta pensar, ¿no? Que bueno, ya las cosas son así, ¿no? O sea, porque hay un hueco, ¿no? Entre la Silvia que está en Arequipa, que ha conocido en una reunión de clase media alta en Arequipa a estos alemanes, a estos gringos que se pasean, ¿no? Porque bueno, nosotros, todos los que tengan cabello rubio, no sabemos en el Perú diferenciar, todos le decimos gringos, ¿no? Pero que esta mujer además, hay una cosa que me pareció un gran detalle, ¿no? El hecho de que estas mujeres cuidaran a sus hijos, cuando las clases medias o altas mandaban a criar a otros niños porque querían desembarazarse, ¿no? Prácticamente era como una señal de sumisión, claro, o de incluso de tener un bajo nivel económico. Entonces yo lo que quiero preguntarte, Silvia, que es la que nos está prácticamente contando, lo vean, ¿qué es lo que pasa con Silvia en Europa, ¿no? ¿Cómo regresa y cómo para ti fue construir la amistad otra vez? Porque los tiempos que manejas son bien interesantes, Teresa, ¿no? Empiezas por el final y comienzas, ¿no? Eso es una cosa bien, bien bacán, que tienes que estar ahí también atento, pero ¿cómo vas construyendo tú esta Silvia que va a encontrarse con su amiga a través de un libro o de varias palabras que ha dejado y que sabe que la única que ha podido de alguna manera interpretar lo que quería su amiga era ella?
Sí, mira, la cuestión es esta, la amistad entre ella y yo, que había una diferencia de edad más o menos grande, porque ella era bastante mayor que yo, pero se dio con esta cosa a primera vista, como dices tú, pero también por la lengua, porque yo me eduqué en un colegio peruano-alemán y entonces sabía alemán, podía conversar en alemán y ella sabía poquísimo español, muy, muy poco, y hablaba en inglés con algunos amigos y nada más. Y no era tanto, digamos, clase media o media alta y tal, sino era más bien, se juntaba más bien con artistas, ¿no? Con cineasta, con amigos así, la pequeña bohemia que había ahí, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, de hecho, mi padre también era de ese grupo, ¿entiendes? O sea, yo la conozco a ella también en parte en realidad por mis padres, ¿no? Por mi padre. Pero surge esa amistad, no sé si están transmitiendo o ya no. Sí, sí, sí. Sí, Vale, claro. los que no veían, bueno, surge esa amistad a raíz de eso y también porque ella es el prototipo de la contestataria del mayo francés, ¿no? Entonces es como que a mí me llega de pronto toda esa información, yo todavía terminando el colegio y tal, y quedo bastante deslumbrada con eso y sobre todo pienso, eso es lo que a mí me va. A mí no me van las costumbres de aquí, etcétera, sino que yo quiero eso, ese tipo de vida, ¿no? Y luego ella, en eso así como buena alemana, pues siempre me escribe regularmente. Ella regresa a Europa, pero me escribe. Y entonces cuando yo finalmente vengo a Europa, a Hungría, el primer verano de Budapest, lo paso con ella en su casa, en Stuttgart, ¿no? O sea que siempre hay un vínculo. Y después de eso también me acuerdo claramente, ¿no? Yo estaba aquí en Barcelona justamente, ya me había casado, ya embarazada, iba a nacer José Enrique y ella me escribió, uy, no te imaginas, tengo ahora un trabajo increíble con un personaje que bueno, que te tengo que contar, qué sé yo, y era el Tauler, que no se llama Tauler, claro, pero se refería a él, ¿no? Y encima nunca me han pagado tan bien y me encanta y cómo me contrató, en fin, entonces yo las veces que la visitaba, pues me volvía a contar todo, se ponía al día, o sea, lo del legado escrito es también un recurso literario mío, ¿no? Para armar la historia, dijéramos, ¿no? Pero sí me contaba todo y me escribía cartas, me escribía algunas cartas muy, muy largas, ¿no? Que yo contestaba pues tarde, mal y nunca, pero a cambio de eso la iba a visitar, entonces la amistad estaba viva, ¿no? Además son, como dice aquí mi querida amiga Paula Mazot, hay amistades que son estructurales, ¿no? Y entonces quedan, da igual si te escribes todo el tiempo, no te escribes, te llamas, lo que sea, han formado parte de tu estructura y por eso están ahí y nunca las vas a olvidar ni las vas a perder en realidad, ¿no? Entonces ella ha sido así, una de esas amistades. Y claro, yo como en mi familia soy la hermana mayor, ella era para mí una hermana mayor, ¿no? Y lo mismo le ocurría a ella conmigo, ¿no? Entonces, y luego la amistad con su hija también, ¿no? Son como esas amistades entre generaciones, ¿no? Porque del mismo modo en que ella también era amiga de mis padres, y yo de su hija, que es Felicitas en la novela, también, ¿no? Y de hecho la fui a buscar cuando estaba escribiendo la novela y la fui a visitar a Saarbrücken, donde vive ahora, y conversamos también bastante. Y ella me contó muchas cosas que yo no sabía, por ejemplo, de su padre, ¿no? Para redondear el personaje de su padre. Y bueno, es una lástima que ella no sepa español, porque no la ha podido leer hasta ahora, ¿no? Pero ojalá que algún día se traduzca y la pueda leer, porque también es en el fondo un homenaje a Anne, ¿no? Claro, porque además la elección del nombre es tan gracioso, ¿no? Porque si nacía, era Félix, el Felicitas, ¿no? Y Sí. además puede sonar incluso hasta cierto
acá puede sonar incluso a broma el nombre, ¿no? Felicitas. Bueno, yo le pregunté a ella, ¿cómo quieres llamarte en la novela? Y me dijo, Felicitas, de todas maneras, y me contó la anécdota de los gitanos y tal, esa es verdadera, ¿no? De Jerez de la Frontera. Entonces, a raíz de eso yo también ya creé una historia mayor con Jerez y el final que también es ficticio, ¿no? Y pues estos padrinos inexistentes, ¿no? Estos padrinos que... No, pero claro, pero sí los habían conocido y sí les habían enviado el billete y todo para el bautizo, pero no fueron, pues. Claro, los que no llegan son los gitanos, ¿no? O sea, son quedan los también, gitanos, claro. Claro, que llegan ahí prácticamente, pero al final la fiesta también se da. Bueno, Ahora, se tiene que hacer algo, ¿no? Sí. Ahora, en el sentido de las amistades que tú has tomado muy bien, Teresa, hay una cosa ahí muy graciosa, pero también yo creo que sutilmente una crítica a cómo a veces los peruanos nos portamos cuando nos dan una casa en el extranjero, ¿no? Cuando no hay el sentido común de respeto. Me he matado de la risa con estos 3 amigos gays que van a un departamento, que la curiosidad, pero sobre todo la falta de respeto por la casa que te dan, ¿no? Entonces, ¿cómo has conjugado esto, ¿no? Hacer, por un lado, una cosa muy cómica, ¿no? Graciosísima, cuando han salido las ranas, ellos tenían mucha cobardía, pero por otro lado yo también me quedo con la impresión de que, bueno, ¿no? Hay un sector muchas veces limeño que no, o no solo limeño, ¿no? Eso puede darse creo que en cualquier lado, cuando no respeta, ¿no? El hecho que le den una casa, que le presten, y dicen, bueno, no, se fastidió, no me importa. Sobre todo el valor, sí, sobre todo el valor que tiene la palabra, ¿no? Eso me interesaba, porque es eso, ¿no? Si a ti te piden algo de palabra y tú dices que sí, pues se espera que lo cumplas, ¿no? Y entonces, claro, ahí no, bueno, por la curiosidad, por lo que sea, no se cumple. Y esa también es una anécdota que yo, digamos, literaturicé para integrarla, pero sobre todo para contrastar también esa, digamos, esa facilidad con que se estigmatiza al enfermo mental y uno se olvida de que todos somos bien locos en la vida cotidiana, ¿no? Y entonces, un poco para llamar un poquito la atención sobre eso, dijéramos, ¿no? De que a ver quién tira la primera piedra, quién no comete locuras, quién no hace cosas demenciales, y esa escena es muy demencial de algún modo, ¿no? Entonces, y sin embargo ninguno de ellos está estigmatizado por tener una enfermedad mental, porque no la tiene en realidad en esos términos. Sin embargo, su conducta se parece mucho a cualquiera que esté interno también, ¿no? Entonces, y eso es un ejemplo, habría muchos, ¿no? Solo que, claro, quería también algo, como hay muchas partes trágicas, quería algo que fuese muy jocoso, ¿no? Muy cómico para reírse también un poco, que no está mal, ¿no? Poderse reír. Creo que ya concluimos, Lady. Sí, lamentablemente el tiempo siempre es un poco corto, pero queremos darle gracias a César por haber aceptado presentar el libro, comentado, nos decía pues que le causaba mucha emoción y de hecho sí, a todos los que lo leemos nos causa esa misma emoción de poder leer tus líneas, Teresa. Y hay algunas preguntas del público que también vamos a compartir. Nos han escrito de aquí, de Rica y Ignacio Aquije, que está muy atento a la transmisión, a quien le hacemos llevar un saludo. Y bueno, nos comentan, ¿no? Y nos preguntan también qué importancia para ti tiene el tema de la salud mental, ¿no? ¿Consideras que es de prioridad mundial? Y cómo así se anexó con la historia que nos cuentas en tu novela. Sí, yo considero que es un tema digamos, de primerísima importancia. Considero que es algo que no se debe estigmatizar como se hace normalmente, algo que merece toda la atención y que merece sobre todo una enorme comprensión por parte de la gente, lo que ahora se suele llamar empatía, ¿no? Ese es un elemento muy importante porque yo creo que
muchos casos de enfermedad mental son en realidad menos graves de lo que la propia sociedad los convierte con su actitud. Es decir, en el caso de la depresión, que es uno de los más importantes ahí y en general, ¿no? La persona que está deprimida suele toparse siempre con una especie de reticencia, de rechazo, y eso no le ayuda pues en absoluto, sino al contrario, ¿no? Encima de, digamos, incluso cuando la persona deprimida se arma de valor y habla de su depresión, la gente no. Mejor no, ahí mejor no entrar, no acercarse. Entonces tiene un doble rechazo. Es un sufrimiento muy, muy concreto que no está, digamos, debidamente respetado. Uh-huh. También sabemos, Teresa, la difícil coyuntura que está viviendo nuestro país y estamos leyendo aquí algunas de las preguntas que nos hacen y que quieren saber tu opinión, porque fíjate, hace poco ha opinado también el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa sobre los asuntos coyunturales, y bueno, aprovechando tu presencia, que es además Premio Nacional de Literatura, nos pregunta por aquí, Alberto nos dice si es posible un nuevo Mayo francés en la actualidad, un poquito saliéndonos del tema de sesión de Mayo, pero también conectados con esta realidad que vivimos. Bueno, es una pregunta muy, muy bonita, la verdad, no se me había ocurrido en esos términos, pero desde luego los acontecimientos de noviembre del año pasado hacen pensar que hay un potencial enorme de gente joven que no está dispuesta a que le dicten todo lo que no quiere ser, ¿no? Lo han demostrado de manera incluso heroica, ¿no? Entonces, en esa medida, yo creo que hay un despertar muy, muy importante de la gente joven. Recuerdo que por esos días también una amiga me envió una foto o un fotomontaje o algo así donde decía se metieron con la generación equivocada, ¿no? Y creo que eso sintetiza bastante bien el hecho de que estaban considerando, menospreciando de alguna manera los políticos manipuladores el vigor de esa generación que está con ganas de que no la manipulen, de que no decidan por ella, ¿no? Y creo que eso es muy importante, porque esa fue la esencia justamente del Mayo francés en su momento, ¿no? No dejarse manipular, decir, aquí estamos nosotros, estas son nuestras inquietudes, esto es lo que queremos cambiar. Entonces creo que es un momento histórico para la juventud ahora poder realmente hacerse escuchar y respetar también en sus deseos, ¿no? Sí, claro que sí, sin duda alguna, importante escucharte también. Y bueno, finalmente, Teresa, algo que nos preguntan también por acá, Olivia nos dice, ¿qué encontraste tú en la literatura que te hace feliz, que te hace publicar libros, que te hace escribir de manera tan brillante? ¿Cuál es tu experiencia en tus inicios con los libros y cómo invitarías a que las demás personas también puedan encontrarlo? Bueno, yo fui muy afortunada porque a los 4 años mi padre me enseñó a leer. Entonces, claro, una vez que uno aprende a leer, ya pues es la puerta al universo, ¿no? Entonces eso estuvo multiplicado por el hecho de que justamente en esa época fundaron una librería, la librería Trilce en Arequipa, y era una librería de autoservicio cuando no existía en esa época el autoservicio. Entonces había una relación también inmediata con el libro, de uno poder acercarse, coger el libro y empezar a leer. No tenía que pedirlo tras un mostrador ni nada. Se robaron también muchos libros, dicho sea de paso, pero
había ese contacto. Entonces yo misma podía, ya un poco más grande, claro, podía leer lo que quisiera, nunca tuve censura. Entonces yo creo que el hecho de yo poderme acercar a la lectura sin ningún tipo de tabúes, de prohibiciones, simplemente mi padre me había dicho, tú empieza a leer lo que quieras, si te gusta, será que es bueno, si no te gusta, será que no es tan bueno, y ya lo dejarás o seguirás, ¿no? Entonces, por eso es que tampoco soy demasiado canónica en mis lecturas, ni estoy nunca muy preocupada por estar al día en lo último que salió, etcétera, sino que me gusta explorar bibliotecas y librerías, básicamente, ¿no? Y, y eso, y dejarme llevar por lo que me seduce en la lectura misma. La escritura es el paso siguiente. En algún momento, pues, sí, quise empezar a escribir mis propias historias y, y es algo que me da una enorme felicidad escribir. Y empiezo a maquinar y a medida que voy escribiendo se me van ocurriendo más cosas. O sea, yo no soy de las personas que tienen un plan muy específico de antemano, ¿no? Por eso es que me cuesta mucho cuando me piden que dé talleres, pues generalmente no estoy en condiciones de hacerlo porque tengo un método muy, digamos, poco planificado de mi escritura, ¿no? Y así es como yo la disfruto y la llevo a buen término. Ahora soy muy exigente en la medida de mis posibilidades, muy perfeccionista, a veces exagero, por eso me demoro tanto en publicar, en fin, pero es así como yo vivo esta experiencia y por supuesto siempre con un tema que sí me interese también indagar, que me interese explorar como aprendizaje también para mí, ¿no? Por eso es que tampoco escribo mi vida tal cual, porque ya la conozco, ya claro, tendría que conocerme más, pero bueno, en fin, eso ya no siempre me resulta tan urgente cuanto conocer otros temas que por ejemplo no entiendo bien o no concibo su existencia o no me satisface la forma en que están llevados en la sociedad, etcétera, ¿no? Entonces ahí es donde empiezo a investigar y pongo mis retazos autobiográficos para completar, para dar un contexto, para dar un marco, un contraste, en fin, lo que haga falta ya dentro de la dinámica de la escritura, ¿no? Esa sería un poco la Qué forma. maravilla. Qué maravilla tenerte, Teresa. Lamentablemente el tiempo siempre nos queda corto, pero es el segundo año que te tenemos en la feria de manera virtual. Ojalá que el próximo ya podamos hacer un conversatorio en presencia y cuando ya las cosas mejoren y que esto sea lo más pronto. Eso Muchas gracias. Eso me Claro encantaría. Que tengo aquí, permítanme que lo muestre. Ajá. Preciosa edición de un libro de mi padre, ¿se ve? Sí, ese lo tengo también, que es una maravilla. Por la biblioteca Abraham Valdelomar, que bueno, que estoy muy próxima a ella, que estuve desde que se fundó y tuve oportunidad de leer también ahí, de estar ahí con mi padre, en fin, tengo una relación muy cercana. Y César lo sabe. Los enigmas. Los enigmas, pero aquí no tengo un ejemplar. Es uno de los libros más hermosos de la literatura infantil en el Perú, Los enigmas, y para todos en general. Sí, pues. Sí, claro que sí. Bueno, y gracias a César que tenemos esos libros. Gran promotor de los enigmas de mi padre, Alberto Benavides, sí. Y la gran obra que tiene además tu papá, Teresa, que admiramos muchísimo, y la magnífica literatura que tú haces. Es para nosotros un placer haberte tenido en este día inaugural de la Feria del Libro Abraham Valdelomar, hoy 19 de abril. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a César también. Un detalle que permite para César, que tiene este libro. Aquí hay fotos de la Felicitas verdadera, bailando ballet. Ya, para verla. Para que veas. Sí. Lady, yo solamente quiero referirme a la novela,
Y yo creo que es el mejor resumen de la novela, ¿no? Eso es lo único que les importa, ese vértigo de la belleza. Pues es una novela bellamente escrita. Muchas gracias. Felicidades, Teresa, un aplauso para ti desde aquí, con todo nuestro cariño. Muchísimas gracias a todos y cada uno. Gracias a ustedes por este espacio y por invitarme, y a César y a ti, Lady. Muchas gracias también. Angélica. Ajá, muchas gracias. Y bueno, ya estaremos brindando próximamente, sin duda, estas reuniones que tan bonitas se hacían, ¿no? Cuando eran presenciales. Gracias a todos los seguidores que se conectaron. Y bueno, no se pierdan la señal, porque a las 7 tenemos el concierto de inauguración con Renata Flores, que ya se está listando desde Ayacucho para cantarnos unos temas maravillosos en quechua pop, que es un nuevo estilo muy, muy peculiar que tiene Renata Flores. Estuvimos con Teresa Rosas y de esta manera despedimos la transmisión en la presentación de Estación del Lirio. Buenas noches a todos. Gracias.